Continuando con lo que estábamos desarrollando de prospección radiométrica, ¿sí? Vamos a ver los aparatos detectores, ¿sí? Dentro de los aparatos detectores hay diferentes tipos, ¿sí? Tenemos el electroscopio, ¿sí? Las placas radiográficas, placas fotográficas, ¿sí? Después tenemos el detector de paralelo sulfito, ¿qué más tenemos? El contador Geiger-Müller, contadores proporcionales, y tenemos los contadores, los escintilómetros. Bueno, y la lámpara ultravioleta, ¿sí? Bueno, lo más, vamos a ir mostrando un gráfico de cada uno más o menos como para ir teniendo, para no perder el tiempo, ¿sí? Lo primero que tenemos es el electroscopio, ¿sí? El electroscopio, si ustedes se recuerdan cuando se ve física, ¿sí? En realidad el electroscopio se usaba para medir de acuerdo a la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque es una esfera de un elemento aislante que normalmente es bonita, que tiene una pequeña barra, ¿cierto? En donde está soldada dos chapas de oro. ¿Y para qué servía? Para detectar carga. Por ejemplo, una barra de vidrio frotada que adquiere carga positiva, toca la esfera de bonita, le transmite las cargas hacia las chapas de oro, las laminillas de oro. Al tener la misma carga se repelen y se abren las laminillas. Esa es la apertura de las laminillas es proporcional, digamos, a la carga, ¿sí? Si tiene carga negativa o el vidrio que le adquiere cargas positivas, ¿sí? Entonces, cuando más se abren las laminillas, porque mayor carga tiene. Ahora, ¿qué relación tiene este con la radiactividad? Bueno, porque la radiactividad descarga. Si yo lo froté ya sea con una chapa de vidrio, perdón, con una barra de vidrio, ¿sí? O con una barra de ámbar, cualquiera de los dos que yo lo frote, va a quedar cargado. Entonces yo al hacer con un elemento, por ejemplo una roca de uranio que emite radiaciones, lo va a hacer descargar, van a perder carga las laminillas de aluminio y se van a cerrar. Obviamente es un elemento más de tipo cualitativo que cuantitativo porque me indica la presencia de radiactividad, pero no me mide cuánto hay de radiactividad, ¿sí? Es el electroscopio, o sea, lo hace descargar por la radiactividad, ¿sí? Después tenemos las placas fotográficas, que es parecido al espintariscopio, ¿sí? Las placas fotográficas son placas de bromuro de plata. En realidad acá vamos a hacer un pequeño dibujito. Si yo tengo una placa fotográfica que digamos, está encerrada en un recipiente que tiene un pequeño, digamos, tubo acá, y yo le puedo poner ahí un plato con alguna sustancia radiactiva. Eso emite radiaciones, impacta sobre la placa y queda una marca negra o más oscura comparada con el resto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las placas de bromuro de plata son reducidas a plata metálica y por eso queda marcado sobre la placa, digamos, la forma del objeto, ¿sí? Esto justamente fue lo que al matrimonio Curie, sobre todo a Marie Curie, habían dejado envuelto un trozo de uranio dentro de una placa, y pasados 1 o 2 días lo fueron a abrir y quedó sobre la placa marcada la forma del trozo de uranio. Es decir, que es una buena manera de detectarlo. Algo parecido a eso es el espintariscopio, ¿sí? Pero que en lugar de tener bromuro de plata tiene sulfuro de zinc. Es un recipiente de forma cilíndrica en donde en el fondo tiene una placa de sulfuro de zinc y tiene una abertura para entrar ahí el objeto que supone que tiene radiactivo. Ese objeto emite radiaciones, impactan sobre la placa de sulfuro de zinc, ¿cierto? Y quedan como una especie de puntitos marcados, ¿sí? Por la reducción de sulfuro de zinc a zinc metálico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Generalmente, contando la cantidad de puntitos que quedaron, de acuerdo a la densidad que tiene, es proporcional a la cantidad de radiactividad que tiene, ¿sí? Otro tipo de contadores son los contadores Geiger-Müller, ¿sí?
Los contadores Geiger-Müller, que son los más usados. ¿Qué problema tiene el contador Geiger-Müller? Que normalmente trabaja con tensiones muy altas. ¿En qué consiste? Consiste en un tubo de vidrio metálico, ¿sí? En donde, que actúa como cátodo, digamos, actúa como cátodo, está conectado eléctricamente con un cable, ¿sí? Y ese tubo en su interior tiene un gas que puede ser metano o argón a muy baja presión, del orden de la décima de atmósfera, a muy baja presión, ¿sí? Y en el interior, en el centro del cilindro, hay un filamento, un elemento metálico, que es el ánodo, ¿sí? Ambos conectados eléctricamente a un mismo aparato, ¿sí? En el extremo del cilindro hay una abertura por donde ingresan las radiaciones de las muestras. Las radiaciones alfa, beta, gamma que entran a través de ese orificio impactan sobre el gas, que era metano o argón, lo hacen liberar electrones y esa liberación de electrones puede ser medida con un aparato, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para obtener mejor señal, amplificar la señal, es conveniente colocarle un aparato, un transformador, un amplificador o el contador que le transmita una cierta tensión que le haga acelerar a las partículas de tal manera que se produzca una reacción en cadena y de esa manera podemos tener una mayor lectura, una mayor sensibilidad en la lectura. Se puede leer. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el contador Geiger-Müller trabaja a valores muy altos, 800, 900 voltios, casi 1000 voltios. Y entonces a esa tensión se aceleran todas las radiaciones, la alfa, la beta y la gamma, ¿sí? En cambio, con radiaciones menores, es decir, ¿cuál es el problema? Que detecta todas juntas. En cambio, hay otro aparato que se llaman contadores proporcionales que trabajan con menos cantidad, ¿sí? Los contadores proporcionales trabajan al orden de los 500, 700 voltios y eso serviría para detectar radiaciones beta dura, porque los contadores Geiger-Müller detectan radiaciones alfa y beta blandas, que son a altas tensiones, y a menos tensiones las detectan los contadores proporcionales que detectan las radiaciones beta duras, ¿sí? ¿Qué otro aparato más tenemos? Los destellómetros o contadores de destelleo, o también llamados escintilómetros. ¿En qué consisten? ¿Sí? También es un tubo, ¿sí? Que está conectado también eléctricamente, pero ¿qué diferencia hay? Que tienen los componentes llamados fósforos, que son cristales de yoduro de sodio activados con talio. O sea que las radiaciones entran, pero en vez de entrar un gas, entran a un cristal de yoduro de sodio que tiene talio. ¿Qué se llaman fósforos? ¿Vaya? Vaya. Acá. Los fósforos, digamos, tienen la particularidad de que aceleran, cuando impactan, digamos, la reacción con ellos, lo hacen acelerar el electrón y se lo hace pasar por diferentes chapas con diferentes ángulos, que son electrodos con diferentes ángulos que cada vez le van acelerando y van generando más pares de electrones, o sea, más pares iónicos, de tal manera que al llegar al final del tubo, ya, digamos, aumentó muchísimo la reacción y se generaron muchísimos pares iónicos. De esa manera, cuando hay valores pequeños de radioactividad, se puede aumentar de ese modo y poder leerlo en forma más concreta. Los escintilómetros, digamos, se usan mucho, digamos, para hacer radiación, digamos, prospección radiométrica desde los aviones, ¿sí? Porque, digamos, ahí al estar lejos del suelo necesita mayor precisión para las lecturas, ¿sí? Bien, y por último tenemos lo que es la prospección radiométrica, ¿sí? Que es esto, ¿sí? La prospección radiométrica que, como dijimos, se hace con los aparatos que hemos visto, ¿sí? Con los contadores Geiger-Müller, escintilómetros. Acá vemos algunas explicaciones, ¿sí? La prospección radiométrica, ¿sí? Las radiaciones se miden en miliröntgen, ahí está para que vean, las radiaciones se miden en miliröntgen, equivalente a 7,5 por día a la 16 contagios hora. Para guiarse, los contagios que tienen el cintilómetro, el orden, unos 125.000 contagios por minuto, ¿sí? O sea, habiendo ese valor de contagio, 125 contagios por minuto, ya hay presencia de radioactividad. Pero ¿qué pasa? Que en todo instrumento está lo que se llama la radiación de fondo, que son los rayos cósmicos. La radiación de fondo, ¿sí? También se llama background, ¿sí?
es la radiación de fondo que fue formada por rayos cósmicos. Siempre hay que neutralizarla antes. Por eso, en todo instrumento de medición se tiene un contagio de fondo llamado ruido de fondo local, background, debido sobre todo a la radiación cósmica. Cualquier valor por encima de eso se considera anómalo, ¿sí? Bueno, para los depósitos minerales, ¿qué se hace normalmente? En los depósitos minerales yo voy con un aparato, ¿sí? Porque es más que todo cualitativo, más que cuantitativo, pero con un contador proporcional, un contador de Müller, yo llevo el aparato y llevo una muestra patrón, supongamos de uranio 238. ¿Sí? Yo tengo, ya supongo que tengo una muestra de 20 gramos y sé exactamente qué radiactividad tiene. Entonces, el aparato que yo llevo, ¿cierto? El aparato lo calibro, digamos, hago ingresar esta muestra acá, ¿sí? Hago ingresar esta muestra, la muestra conocida, calibro el aparato con este valor y después lo mido la radiactividad del mineral desconocido y en base a la proporcionalidad de cuántas veces más grande es lo que tiene el mineral desconocido con relación a la muestra patrón, es lo que me va a decir cuál es el nivel de radiactividad. Esos son empleos de contadores para la evaluación de depósitos minerales. Dijimos que solo el análisis químico puede dar con precisión la riqueza de uranio o torio de una muestra. Sin embargo, cuando se sospecha de mineración radioactiva es suficiente hacer en el campo un ensayo aproximado con un contador, comparando la muestra de campo con la muestra patrón. Entonces, por simple proporción se puede calcular de forma aproximada la riqueza en uranio 238 de la muestra. Dijimos que para la prospección aérea también se emplean escintilómetros, porque son muy eficientes en la detección de rayos gamma y solo para la detección de grandes fuentes radiactivas, ¿sí? Actualmente se lo emplea combinado con otros métodos tales como el aeromagnetismo y el electromagnetismo. Y por último también se hacen contagios en sondeo, que eso lo vamos a ver, ya lo vimos en perfilaje pozo, pero en perfilaje pozo se puede bajar un escintilómetro, ¿sí? Y el escintilómetro, en una perforación que se hace, y el escintilómetro va, ¿cómo se llama?, detectar directamente la cantidad de radiactividad que haya en la perforación. Es decir, generalmente se lo emplea combinando con algún otro método, ¿sí? Entonces, los contagios en sondeo, cuando el resultado de una exploración previa indica la posibilidad de la existencia de un depósito mineral, se debe hacer un sondeo mecánico y se baja una sonda provista de escintilómetro especialmente adaptado para intentar localizar, delimitar y evaluar la masa mineral. Y generalmente se emplea combinado con el perfil de resistividad y de potencial espontáneo, ¿sí? Es lo que se ve en lo que es perfilaje de pozo. Bueno, ahí dejamos